Estamos en el Ramadán y empieza el mes del Islam y bueno, pues ya ves tú, yo he leído el Corán y el Corán dice que no ha habido hombre como Isa, como Jesucristo, el que habla más de Jesús que de Mahoma, el Corán, y que hizo milagros como nadie pudo hacer, pero luego dice, pero ¿cómo que Dios tiene un hijo? ¿Cómo va a tener un hijo? ¿Y cómo que Jesucristo, que Isa resucitó? No, que va. O sea que luego resulta que tiene su anatema, su blasfemia. Entonces, cuidado, porque mucha gente se cree que es bueno el Corán. No. No, el Corán tiene cosas que son terribles, terribles. Cuando Mahoma no pudo convertir a los judíos a su religión, entonces cambió toda su gente y dijo, ya no más de rodillas mirando a Jerusalén, sino mirando a la Meca. Y hizo cosas tremendas y empezó a masacrar judíos. No ha cambiado ese espíritu. Ahí están esos fanáticos musulmanes, dicen que son radicales, que luego hay los buenos. Yo, por ejemplo, si tú hablas de un ladrón, ¿hay un ladrón bueno y uno malo? ¿Hay algún ladrón bueno? No, pues ningún fanático del Islam, que es una religión de guerra y que está, pues eso, fundada por Mahoma, que pues el pobre hombre era analfabeto y que era epiléptico y se iba a suicidar creyendo que tenía demonios, pero su mujer le convenció que no lo hiciera y le dijo, no, tú lo que eres es un iluminado y tienes experiencias divinas. Hay que leer el Corán y la historia de Mahoma para darse cuenta dónde están 1.800 millones de seres humanos. De la misma manera, ahora empieza el jubileo católico, 50 años jubileo. Ahora, perdón de todos los pecados. Yo recuerdo que en la ciudad donde yo nací, en León, que yo era monaguillo de la catedral y también de la iglesia, de la basílica de San Isidoro, cuando era jubileo, hay una puerta allí que se llama la Puerta del Perdón. El que entraba por esa puerta, perdón total, solo por pasar por esa puerta. Digo, madre mía, qué falsificación de lo que dijo Jesucristo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué dice Jesús? Nunca te desvíes de lo que dice Jesús. Aunque yo te dijera otra cosa, no lo aceptes. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Cómo puede ser que una puerta de madera, por muy bonita que sea, de una catedral pueda, o de una basílica, pueda ser la puerta del perdón? Entonces estudiemos. Y ahí está, bueno, pues el pobre papá luchando con la muerte. Y millones de personas orando a vírgenes. Es que, ves tú, es que no saben ni lo que hacen, orando incluso delante de la estatua de Juan Pablo II, que lo beatificaron, como si a ídolos, y a cristos, a crucifijos, millones de personas, cuando no saben que eso es blasfemia. Que la misma palabra de Dios dice, no te harás imagen de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Son idolatrías, pues están ciegos. No busques religión. El hombre se agarra a la religión porque cuando por sus pecados que no quiere dejar, no alcanza a tener relación con Dios, pues quiere una relación al menos que le calme su conciencia culpable, al menos que pueda ponerse algún parche dominical, y se agarra a una religión. Ninguna religión salva. Solo Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Agárrate a la palabra de Dios. A sus palabras son vida. Así que quiero hablarte de la Biblia porque, bueno, pues no es una religión la Biblia. No. ¿Tú crees que hay alguna religión que cuente sus errores?
los errores de sus dirigentes? Ninguna. Ni siquiera la religión católica nos cuenta los errores brutales de papas asesinos y bueno, hasta una papisa, una mujer que se disfrazó de hombre y llegó a ser papa y parió por sus fornicaciones en una procesión. Esto es poco parte de la terrible historia del papado, ¿no? Entonces, y de la Inquisición mataron personas diciendo que eran brujos y eran muchos de ellos cristianos, evangélicos y judíos. En fin, cuidado. Las religiones pretenden engañar para hacer prosélitos y por lo tanto ocultan cualquiera de sus errores. Pero la Biblia descubre los errores de los reyes, incluso de los profetas, y relata bien claramente los errores de sacerdotes y de sumos sacerdotes, de Aarón, el primer sumo sacerdote, hasta el error de Moisés, el máximo profeta, que desobedece al Señor cuando le dice háblale a la roca para que salga agua. Y como la primera vez que se lo dijo, le dijo golpea la roca para que salga agua, golpeó y salió agua, la segunda vez, para ver un nivel más alto de fe, ya no tienes que golpearla, háblale a la roca. Y la golpeó. Y lo denuncia y como causa para que después no pudiera entrar en la tierra prometida. Y Dios no lo manda al infierno, pero le quita la vida en el monte Nebo y lo entierra donde nadie sabe todavía dónde lo enterró. Porque si no, tanto musulmanes como judíos y quizá muchos religiosos llamados cristianos se postrarían de rodillas delante de él. Como vas a muchos sitios de peregrinación y se ponen de rodillas delante de la tumba de David. Es impresionante en Jerusalén, increíble. Hermanos, las religiones no son medios que Dios dio para salvar a nadie. La única religión que Dios dio, la dio en el Sinaí, la ley para condenar. Y murieron 3.000 inmediatamente en el monte Sinaí. Y la letra mata. La ley condena. Es implacable. Ese fue el antiguo pacto de la religión, la única religión dada a los judíos, no para salvar a nadie. Pero Dios no abandonó a la humanidad, sino que hizo un nuevo pacto de la gracia en Jesucristo. En Él está toda la gracia, toda la bendición y todo lo bueno está en Jesucristo. Así que empápate cada día de Jesucristo. ¿Y cómo? Comiendo sus palabras como verdades necesarias e infalibles. Y por eso te quiero decir, yo no puedo faltarte, pero si tienes la palabra de Dios en cualquier momento del día, en cualquier situación, te postras de rodillas o sentado, da igual, o tumbado, y te pones a leer y dices, Señor, háblame, aliméntame con tu palabra. Y ¡fum! Y te da Cordero Santo. El Cordero de Dios, el Verbo, la verdad. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la espada de dos filos de la palabra de Dios la que nos poda, nos perfecciona, despierta nuestra conciencia, separa el bien del mal, nos lleva al arrepentimiento, a repugnar del pecado del egoísmo, a odiarlo y a amar las bondades de Dios, los frutos del Espíritu Santo, anhelar la pureza, anhelar la santidad. Aunque nos parezca inalcanzable, Dios se ha propuesto hacernos santos como Él es santo. Es más, lo manda, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo.
¿Y cómo voy a ser yo santo si eso lo veo imposible? Si tengo pensamientos que a veces no puedo controlar o deseos. No. ¿Quieres ser santo? Ese es el tema. Porque soy yo quien puedo hacerte santo y quiero hacerte santo, aunque sea poquito a poco. Podo por aquí, podo por allá, corto prepucios por allá, lo que son las viejas levaduras, carnalidades, callos. Y la cirugía de la espada, del bisturí, de la palabra de Dios. Siempre que hablo con los judíos ortodoxos, pues les quiero provocar a celos, como me dice la palabra. Y digo, cómo admiro yo a Abraham. No me canso, yo creo que ya me habrán oído a lo mejor. Cómo admiro yo a Abraham, ese hombre de fe. Siguió a donde Dios le enviaba, dejó de fabricar ídolos, que era un gran negocio, y toda su casa, su parentela. Y sin saber a dónde le guiaba Dios, él obedeció y se dejó guiar. Dios le dio un hijo como prometió, a pesar de que su mujer era estéril y tenía 90 años, y él 100 años, y le dio un hijo, Isaac. Y luego, cuando ese hijo tiene 12 años, le pide que se lo sacrifique allá en el monte Sión, en Jerusalén. Y recorre una distancia tremenda para llegar al monte Sión, al monte Moriah. Y obedece sin cuestionar. Claro que en su mente diría, no sé cómo lo hará, cómo lo salvará, o lo resucitará, o qué hará, pero este es el hijo de la promesa y no tengo otro. Tenía un hijo bastardo que había tenido con su criada por una debilidad de obedecer a su mujer sin consultar a Dios. Ahí se demuestra que Abraham tampoco era perfecto. Es más, mintió. Cuando le presentaba a su mujer, decía que era su hermana porque era tan guapa que tenía miedo a que le mataran para quitársela. Y mintió. Entonces, sin embargo, Dios lo escogió y hizo de él después el padre de la fe en Israel. Esa fe de Abraham. Y yo digo a los ortodoxos, cómo me gustaría tener la fe de Abraham. No le escatimó a Dios ni su propio hijo. Y no cuestionaba. Solo obedecía. Confiando en que Dios sabrá por qué me manda esto. No lo entiendo muy bien. Y cuando ya provocó a celos al ortodoxo, dijo, este tío, este gentil, este cristiano, cómo admira a Abraham. Ya entonces, se abre. Yo siempre digo que los ortodoxos o los judíos, sobre todo los sabras, los auténticos judíos de generación en generación, siempre digo que son como los higos chombos. Por fuera te pican, tienen púas, pero una vez que se abren son tiernitos y blancos. Es una cosa muy, muy preciosa. Y entonces cuando ya se abre, empieza a decir y empieza a entrar en la conversación y interesarse. Entonces le hago una pregunta. Yo quisiera tener la religión de Abraham. No quiero otra. La admiro tanto que quisiera tener su religión. ¿Qué religión le dio Dios a Abraham? Ahí quedan y dicen que la Torá, pero ¿cómo puede ser si la Torá fue dada en el Sinaí después, 400 años después? No había ley. Es desde Adán que Dios puso una ley de no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comiereis moriréis. Es la única ley que había. Y claro, por causa de que el pueblo de Israel cayó en toda clase de perversiones, pues Dios trajo la ley. La ley fue hecha por las transgresiones, para el transgresor, para castigar, condenar, juzgar la transgresión, como sucede con las leyes humanas de todas las generaciones. Ahora está la inteligencia artificial y como no hay leyes suficientes, los espabilados estafan, roban con la inteligencia artificial y hacen plagios y toda clase de abusos. Ya están preparando leyes para frenar las transgresiones. ¿Qué religión tenía Abraham? Yo quiero esa religión. Y entonces
entonces solo una cosa le dijo Dios a Abraham. No ha cambiado. Anda delante de mí y sé perfecto. Solo eso. Claro, Abraham diría, Señor, pero para mí esto es imposible. Si yo quiero ser perfecto, es lo que corresponde. Pero no lo soy. Me encomiendo a ti para que tú me perfecciones. Y es con la palabra hablándote. Es como un buen padre con un hijo que lo quiere educar, tiene conversación, comunión con él y le va enseñando desde niño. Y le habla, y le habla, y le habla, y le corrige. Y le disciplina, y le castiga, si es necesario, para que no se tuerza. Es como el arbolito que plantas y le pones una vara de almendro, bien, para que crezca recto y no se tuerza. Es la vara del buen pastor, es la palabra de Dios que corrige, que exhorta, que amonesta, que disciplina, pero también viene acompañada del callado, del abrazo. Así un buen padre tiene como pastor de su casa vara de Cristo y callado de Cristo, y entonces abraza y besa a su hijo desde niño, pero también no le pasa ni una sin hacerle daño, solo el daño necesario, que siempre hace daño que te corrijan. Y por eso los niños que quieren empoderarse, yo tengo una bisnieta que vive conmigo, acaba de hacer 1 año. Escúchame bien. Ya quiere empoderarse y cuando quiere atención se pone a chillar como una loca. Que vamos, parece que está en la ópera. Yo digo, Claro, yo tengo más potencia de voz que ella. Soy un trompetón. Y voy aumentando la voz y se va bajando y bajando, porque no te pases. No puede ser que te acostumbres a conseguir las cosas chillando y entonces vamos a tener la escandalera en la casa continua, porque nunca se sacian los caprichosos satisfechos. Hermanos, a fin de que el hombre sea perfecto, toda la palabra de Dios es buena, útil y necesaria para redarguir, aconsejar. Sí, Señor, gloria a Jesús. Dice que Salmo 10, 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Qué curioso, no dice que es la verdad, es verdad. Todas las palabras son verdad, pero no es la verdad es Cristo. ¿Por qué? Porque ni siquiera la Biblia es toda la verdad. Solo Dios es absolutamente la verdad, completa, total. Y eso es lo que Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. La Biblia es un cómputo de verdades reveladas por Dios para conducirnos a Jesús y para guiarnos. Lámpara a nuestros pies, la palabra de Dios, para que no tropecemos en el camino. Amén. Quiero que salgas de aquí y si es posible, deseo con todo mi corazón bendecirte, porque yo no voy a estar contigo, pero el Verbo, Dios en Cristo, estará contigo. Pero también estará sobre todo a través de la palabra, que la puedes leer, que la puedes estudiar, escudriñar, investigar, y la puedes proclamar a tu familia y a quien sea para edificación y bendición. Y solo Jesús es la palabra perfecta, el verbo y eterno. Y bueno, pues a Israel se le llamaba el pueblo del libro. Dios le dio el libro a Israel y fueron todos los israelitas ungidos de Dios los que nos han escrito los libros, los 66 libros. Y resulta que Dios le encargó a Israel el libro para que vivieran santamente y fueran perfeccionados y fueran testimonio menorá, iluminación del mundo. No cumplieron, algunos sí cumplieron, pero pocos. Pero por eso Jesucristo en el nuevo pacto a nosotros nos llama iluminados, luminares, que recibimos la luz de Cristo, la revelación de la verdad
de Jesús para iluminar a los que están en tinieblas como estábamos nosotros y ser sacados de la oscuridad a la luz. Hermanos míos, y la prueba contundente también de la realidad de Dios es Israel. Pero para mí la prueba más contundente de que Dios existe es la Biblia. 66 libros, escritos por personajes diferentes, en idiomas diferentes, en épocas históricas diferentes, y encajan perfectamente y se complementan sin contradecirse. Eso no hay ningún hecho histórico narrado por historiadores que se repita. Cualquier personaje histórico, si tú ves historiadores que han escrito sobre Nerón, pues unos dicen unas cosas y otros otras, o sea, aunque quizá coincidan todos en que fue un loco asesino, pirómano, pero siempre son diferentes versiones. Y bueno, sin embargo, la Biblia se complementa perfectamente, ¿no? Y la Biblia pues nos cuenta cantidad de sucesos en lugares determinados, pues la arqueología nos enseña esos lugares y confirma la veracidad de la Biblia. Por ejemplo, Jericó. Yo estaba en Jericó. No fui a ver las ruinas de las murallas de Jericó, pero los arqueólogos han investigado y se han dado cuenta de que esas murallas enormes no se derrumbaron hacia adentro, como suele ser cuando un pueblo ataca desde fuera, bombardea con piedras, catapultas, lo que sea, y se derrumba hacia adentro. No, se derrumbaron hacia afuera, lo cual es absolutamente insólito y sobrenatural. Y es que se derrumbaron porque Dios las derrumbó en respuesta a las trompetas de los levitas que rodearon Jericó durante 7 días, aumentando cada día el volumen de las trompetas y las voces. Son señales bíblicas que nos ratifican la veracidad histórica de lo que la Biblia dice, ¿no? Y bueno, pues podríamos hablar de muchos descubrimientos arqueológicos, ¿no? Como por ejemplo, con respecto a la palabra de Dios, los pergaminos del Qumrán. Cuando vas a Israel, ¿alguno ha estado aquí en Israel? ¿Ha estado en Israel alguno? ¿Alguien ha ido a Israel? ¿Aquí? ¿Quién? ¿Solo tú ahí atrás? ¿Dos? Bueno, igual han estado en el Qumrán. He estado en el Qumrán varias veces ya, me aburre un poco, pero allí hay pergaminos antiquísimos que demuestran la existencia de los libros bíblicos. De hecho, los más completos son el del libro de Isaías, que es el fundamental, porque si son 66 libros la Biblia, Isaías tiene 66 capítulos, como diciendo aquí está toda la Biblia en un compendio, ¿no? De un libro solo. En fin, esos pergaminos del Qumrán revolucionaron completamente y dieron confirmación de la veracidad de la Biblia, de su existencia, ¿no? Y bueno, pues la menorá de oro de 7 brazos que está en Roma y que estaba en el templo de Salomón, en el templo de Herodes después. La misma menorá del templo de Salomón continuó en el templo de Herodes. Y Tito destruyó por completo el templo y se llevó la menorá y está gobernada en el Vaticano, que están buscando un cambio con Israel para devolverla. Y si vas a Roma verás un arco de triunfo en Roma donde se ve en relieves la narración de esa conquista de Tito. Se ve como si Tito traía la menorá a Roma. Cosas históricas que demuestran la realidad
de la verdad de la Biblia, no miente, no. Y bueno, pues los cimientos del templo de Salomón. Cuando vamos a Israel, allí a la explanada del templo, pues se ven las murallas y se ve solo, esas son modernas, son de Suleimán el Magnífico, no es de la época de Herodes, ni mucho menos, pero debajo de esas están restos de las murallas antiguas y sobre todo, bueno, el resto de la muralla del templo de Herodes es donde allí se ponen a orar. Se llama el Muro de los Lamentos y allí los judíos meten la petición y los gentiles y van y meten entre las piedras un papelito con peticiones, cosa para mí ridícula, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Hay que respetar el sentimentalismo, pero las piedras, meterle en las piedras un mensaje. Habla con Dios, hombre, si puedes hacerlo. Para eso que vino Jesucristo al mundo, para que podamos tener acceso al Padre y hablar con Él y decir, Padre nuestro, no como loros, sino de corazón. Y bueno, más abajo, pues se puede ir descendiendo por las cuevas, por los túneles y ver los cimientos del templo de Salomón con piedras gigantescas. ¿Tú sabes una piedra de 10 metros de larga? ¿Cuánto pesarían esas piedras? Piedras enormes para ver los cimientos del antiguo templo de Salomón. Pronto tendremos una confirmación impresionante cuando aparezca el arca del testimonio del lugar santísimo del templo de Salomón, que desapareció cuando Jeremías tuvo la profecía de que Nabucodonosor iba a invadir Jerusalén y guardó el arca en los sótanos del templo debajo, justo debajo de el lugar donde Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo y del lugar donde Jesucristo fue crucificado. Se dice, y es probable, que la sangre de Jesús corrió por la tierra y llegó hasta el arca del testimonio, como era preceptivo para que el día de Yom Kippur Dios fuera misericordioso con el pueblo de Israel y trajera perdón, porque era el único día en el que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo después de haber sacrificado un cordero y haberse untado de sangre el lóbulo de la oreja derecha, el dedo gordo de la mano derecha y el dedo gordo del pie, para estar purificado y entrar al lugar santísimo y derramar sangre del cordero sobre el propiciatorio, es decir, sobre el arca del testimonio, donde los dos arcángeles están custodiando ahí para que Dios fuera propicio. Y iba con unas campanillas en sus vestiduras y con un cordón atado a un pie para por si acaso caía muerto, si no era digno para entrar, si no se había purificado el corazón, porque no es sangre de cordero animal lo que purifica, y podía caer muerto y entonces lo sacaban, pues nadie podía entrar. Ay, amigo, es que la Biblia la Biblia tiene razón. La Biblia confirma la existencia de Dios y de Cristo y nos da pruebas irrefutables de las verdades eternas, sí. Bueno, pues cuando se descubra ese arca va a ser una revolución, yo sé que pronto. Y pues las pruebas de la resurrección de Jesucristo. Todos los psiquiatras y psicólogos que han querido investigar cómo puede ser que los apóstoles huyeran de un Cristo vivo que iba a ser crucificado y que le vieron hacer milagros impresionantes durante 3 años y medio y luego dieran su vida por un Cristo muerto. No hay más explicación de que le vieron resucitado. Y eso es lo que cambió completamente sus vidas. Y de hecho eso es lo que pasó cuando fueron a la tumba las mujeres que amaban a Jesús principales, María,
no la madre de Jesús, sino María Magdalena y dos Marías. Y resulta que fue a las primeras que Jesús apareció. Y no digo porque María, madre de Jesús, no le amara, sino porque estaba muy ocupada con sus otros hijos incrédulos, que no creyeron en Jesús hasta que no le vieron resucitado. Todos los hermanastros de Jesús creyeron en Jesús cuando le vieron resucitado. Antes no creían. Después fueron mártires. Un hermanastro de Jesús, Jacobo, dio la vida por Jesús. Fue el obispo de Jerusalén y lo decapitaron por defender a Cristo. Ay, amiga, historia, realidades. Y bueno, cuando llegan a la tumba Jacobo y Juan, Pedro y Juan, y resulta que corre rápido a entrar en la tumba y ve el sudario de Jesús allí bien colocado, y después ve eso, ve como, tú sabes lo que es cuando hay una oruga que el cuerpo de la oruga no está, queda como una carcasa que queda hueca porque el cuerpo no está. Pues así habían embalsamado a Jesús con vendas, con incienso, con mirra. La mirra se convierte en una pasta, y esos vendajes con esa pasta se quedaron como un caparazón y no había dentro nada. Jesús salió glorificado con el nuevo cuerpo para siempre, el que Dios quiere que tú y yo tengamos en la resurrección, amigo. Ay, Dios mío. Bueno, solo deciros Romanos 10, 17 y 18 que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que cuidado lo que oímos. No vaya a ser que creamos las mentiras que el diablo quiere meternos por los oídos. Cuidado. Yo aprendí una lección cuando teníamos un rebaño de ovejas en Mendiola, allí en la primera finca de remar que seguimos teniendo, es la cuna de nuestro ministerio, un valle de 50 hectáreas y a 7 kilómetros de Vitoria. Y yo recuerdo que teníamos, no sé, 200, 300 ovejas que eran churras, las vascas, las que aguantan la lluvia, lanudas. Las merinas son las castellanas. Y una vez me pasó que una de las ovejas daba cabezazos en el redil, daba cabezazos contra la columna de hierro que había en la cuadra. Y yo, se va a matar esta oveja. Y no entendía qué le pasaba. Y fui a un pastor y le pregunté, y me dijo, eso es que tiene un bicho en la oreja. Eso es que se le ha metido un bicho en la oreja. Una simple hormiga puede ser. Y entonces dije, ¿qué solución me aconsejas? Dice, mira, métele aceite de oliva en la oreja y esperas un poco. Y luego le das la vuelta a que caiga. Si sale el bicho es que era en ese oído. Y luego, si no, hazlo en el otro. Y efectivamente, cayó el bicho. Un bicho raro. Claro, si a ti o a mí se me mete una hormiga en el oído, ahí dentro, parece un caballo loco cabalgando, porque el témpano, lo que es el oído, lo amplifica todo de una manera increíble. Cuidado con lo que oímos. Tengamos un buen filtro en el oído, porque hoy la mentira ya se ha institucionalizado, como decía Solzhenitsyn, premio Nobel, en el Gulag
condenado por ir en contra de la mentira del régimen. Ya se ha institucionalizado en nuestro país, dijo, y en nuestro también. Ya es que vamos, es a lo bueno decir malo y a lo malo bueno. Cuidado que no nos engañen. Guarda tus oídos en el aceite del olivo, que es la esencia de la verdad de la palabra de Dios. Aleluya. Queridos hermanos, sí, ciencia, sabiduría, inteligencia nos viene a través de comer las verdades eternas. En Hebreos 4, 12 y 13 dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, viva, no letra muerta, no historia, no ideas, no logos, es decir, conocimiento, sino vida. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuántas veces te ha pasado que vienes al culto y escuchas y dices, bueno, ¿quién le ha contado al pastor? Ese de mí me hablaba a mí, esto era para mí. El pastor ni te conoce, pero Dios sí. Y resulta que te retrata. A todos nos ha pasado, claro que sí. Y qué bueno, no hay nada oculto. Es lámpara viva, la palabra de Dios. Y cuando Dios quiere iluminar, trae la palabra oportuna. Y qué buena es cuando resulta que estás ahí maquinando y queriendo justificar una acción pecaminosa. Y viene, si Dios tiene misericordia de nosotros, y dice, pero tú serás cretino, ¿te quieres engañar a ti mismo o qué? Pues sí, el hombre se engaña a sí mismo tontamente, porque se convence de la mentira de su corazón, que es más engañoso que todas las cosas. Aleluya. Así que la palabra de Dios es buena y viene acompañada después de dones, porque resulta que como es viva, viene y Dios te dice, yo quiero sanarte, clama a mí, te responderé, yo quiero socorrerte. Pide y recibirás. Llama y se te abrirá. Y ves que funciona. Si lo haces de corazón y con un poco de fe, no hace falta ahí ninguna maravilla humana. Bueno, que entendamos las palabras proféticas de la Biblia, eso demuestran la divinidad hablando. Porque a ver qué libro lees que hable profecías y que se cumpla. A ver, dime un libro. Yo es curioso, todos los años, a final de año, se ponen a profetizar periodistas en la televisión, se ponen a profetizar políticos y bueno, ¿y para qué vamos a hablar de los brujos y tal? Y no dan pie con bola. Ha empezado el año con unos cambios tremendos, con el trumpismo, lo que sea, y Dios hace. Sin embargo, llevo más de 40 años apasionado por escudriñar las Escrituras y buscar palabra profética. Y te aconsejo que leas mi último libro, Palabras Proféticas. Pero sigo investigando. Acabo de volver a retomar los programas de televisión sobre palabras proféticas. Hice 50 y ahora voy a empezar otro ciclo de otros 50 porque otra vez tengo un anhelo de revelaciones. No soy profeta, pero me vuelve loco sabia locura de estudiar las profecías bíblicas para ver si se van a cumplir ya. Y te las revela. Aleluya. Puedes leer profecías que el Señor nos ha dado en muchos de nuestros libros.
escritas antes de que se cumplieran. No te voy a mencionar, porque son muchas, pero el crack económico del 2008, el Señor me dio profecía de 7 años de vacas flacas. Habían venido 7 de vacas gordas, y el flor, y ¿cómo se llama? El globo de la construcción y del el éxito y el pinchazo fue seguro. Y nos avisó Dios, y por eso cerramos grifos y pudimos proteger nuestro ministerio para que no se hundiera. Pero te puedo hablar de muchas otras profecías que Dios nos ha dado y que están escritas. Es triste que muchos que están en nuestro ministerio no leen nuestros libros. Y bueno, no quiero acusar a nadie, pero creo que tenemos una gracia especial para las revelaciones proféticas. Y por eso Isaías 46, 9 y 10 dice así: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, dice el Señor, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que yo investigo los anuncios que Dios dio hace miles de años y que se van cumpliendo ahora. Claro. Todavía no se ha cumplido la resurrección de los muertos, pero está anunciada. Todavía no se ha cumplido el arrebatamiento de la iglesia, pero está anunciado. La gran tribulación de la iglesia, pero está anunciada con muchas profecías. Y el diablo se está encargando de que muchos ministerios evangélicos digan: qué gran tribulación. ¿Para qué va? No vamos a sufrir. Ya sufrió bastante Cristo. Nosotros, nada de sufrir. Mentira. Confunden la gran tribulación con las copas de la ira. La gran tribulación es precisamente la plancha y la lejía para presentar a la iglesia sin mancha y sin arruga, para purificar a la iglesia y separarla del mamón, que es lo que más la contamina, el amor al dinero, raíz de todos los males. Así que, y la gran tribulación no es las copas de la ira. Las copas de la ira sí que son para los hijos de desobediencia, para los que se dejen poner la señal de la bestia. No se salvará ni uno. Son dos cosas diferentes, pero hay que investigar las profecías, ¿no? Y en 2 de Pedro 1, 19, unos versículos más antes de terminar, tenemos también la palabra profética más segura. Si Dios profetizó, nadie podrá impedir que se cumpla. Solo Él mismo puede impedirlo, si quiere. Pero generalmente no quiere. Salvo excepciones. Yo he visto alguna excepción. Por ejemplo, Dios va y le dice al profeta, yo creo que fue al profeta Samuel o al profeta Isaías, le dice: ve y dile al rey Ezequías, que ponga su casa en orden, que de cierto morirá. Y el profeta va y lo dice, pero tal cual, sin añadir ni quitar. ¿Y qué sucede? Que el rey Ezequías se pone de rodillas, clama, gime, pide perdón, se pone cilicio, y le dice: Señor, acuérdate de que te fui fiel, esto, lo otro. Y le toca el corazón de Dios. Entonces, el profeta no había recorrido mucho camino de regreso cuando Dios le dice: anda, vuelve, que me ha tocado el corazón. Ve y vuelve y dile que le he oído y que le doy una prórroga de vida de 15 años. Y así fue, no murió. Pero no son tantas las excepciones de que Dios cambie de profecía y que haga actos sobrenaturales de misericordia contra sus profecías. ¿Qué puede hacerlo? Por lo tanto, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No hace falta que seamos profetas para estar atentos a las profecías. Son palabras de Dios que nos avisan, nos advierten.
Si estuviéramos avisados, el avisado ve el mal y no cae en el mal. El que no recibe el aviso profético, ¡pumba!, cae en la trampa del diablo. Por eso necesitamos revelaciones proféticas más que nunca. Y bueno, Señor, bendito eres. Y termino con 4 versículos. Marcos 16, 19 y 20 dice así: si el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Y sabes qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre? Orando por ti, por mí, noche y día. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Vamos a ver. Miles de milagros, sanidades, prodigios narran la Biblia. Pero miles de sanidades y prodigios hace Cristo cada día, confirmando su palabra. Porque el mundo pasará, mas mis palabras nunca pasarán. Y de hecho yo puedo dar fe, porque en 44 años no puedo decir cuántos milagros he visto, ni cuántas sanidades, porque no me da. Miles de sanidades y liberaciones. En retiros de Esther, muchas mujeres sanadas, mujeres que no podían concebir, ahora tienen hijos. Y yo qué sé, ¿para qué te voy a contar? Mujeres liberadas de demonios, de depresiones y de obsesiones y de angustias, etc. Y no solo en los retiros de hombres y en las campañas evangelísticas. Y pues es que vamos, ya me preocupa, que doy por sentado que el Señor en cada campaña evangelística va a sanar enfermos. Me preocupa un poco porque no quiero tampoco ser, ¿me entiendes?, acomodaticio, es decir, y por eso digo, Señor, que no me acostumbre yo a tus misericordias y me acomode, sino que busque tu refresco, busque tu renuevo en mi vida para que pueda seguir obrando tú. ¿Quién impedirá? Esa canción preciosa. Tenemos campañas evangelísticas ya pues pronto por distintas ciudades de España, donde pido que oréis por mí para que el Señor me ayude y para que ayude a los otros siervos que las hagan. Así que y siguen cumpliéndose estas maravillas, porque si predicamos la palabra de Dios con un poco de fe, confiando que es la espada de Cristo, que es la verdad, las verdades, pues el Señor hará su trabajo de convertir corazones, salvar almas, con esas verdades que transmitimos. Y acompañará esas verdades suyas con sus milagros, sanidades, prodigios. Y así Dios te puede usar para sanar enfermos, echar fuera demonios, porque estas señales seguirán a los que en mí creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Y cuando tú lo ves y lo ves y lo ves, dices, ¿cómo pensar que la Biblia miente? No, la palabra de Dios es verdadera, es verdad en acción. Termino con un consejo precioso de la Biblia para todos en Colosenses 3, 16 y 17. Me he dado cuenta de que el 16 en la Biblia, en muchos capítulos, especialmente en los libros de la Biblia, el 3, 16 es algo especial, ¿no? Como Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, pues Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Se lo vas a pedir hoy al Señor? Que tu palabra anide en mi corazón, se grabe, se guarde como tesoro divino. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y eso es lo que tenemos que ministrarnos unos a otros. Háblame con palabra de Dios, no palabras tuyas.
carnales, humanas, no palabras políticas de los farsantes, no palabras filosóficas ni religiosas, sino con palabra de Dios. Hablémonos unos a otros así, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Quieres decirle, Señor, que abunde tu palabra en mi corazón? Por favor, lléname de tus verdades, vacíame de todas las mentiras, de todos los sentimientos carnales de mi corazón, de todos los pensamientos intelectualmente orgullosos y humanistas y engañosos. Límpiame y lléname de ti y de tu palabra. Ponte de pie para decírselo a Jesús. Oh, quiero estar verdaderamente embarazado de tu simiente, de tus verdades, Verbo divino. Que tú crezcas en mí, Verbo santo, y tu palabra abunde en mi mente, en mi corazón, para que puedas usarme para darla a otros y para que yo pueda ser inspirado y guardado de mí mismo, cada día, por medio de tu Espíritu. Gracias por mis hermanos. Cumple tus palabras y que aniden en los corazones abundantemente, para que no pueda entrar la mentira en ningún momento. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.